En Villa Corona, los domingos no empezaban con el reloj, sino con el canto meloso de las iguanas en los tejados y el suspiro largo del mar, que llegaba hasta el pueblo en forma de brisa tibia. El olor a leña, a café recién colado y a guiso con achiote era tan espeso que uno podía cortarlo con cuchara y untarlo en el pan de yuca. Desde temprano, el sol empujaba la brisa por entre los portones de madera, despertando a los gallos rezagados y al viejo Trino, que, como cada semana, se sentaba en su mecedora con el sombrero de paja bien puesto y los ojos cargados de siglos. Algunos decían que Trino no era hombre, sino árbol viejo que caminaba, porque cada arruga suya parecía una raíz y cada palabra, un anillo más de tiempo. Los niños del barrio juraban que si uno se le quedaba mirando fijo, podía ver el reflejo del pueblo tal como era 50 años atrás, sin cables eléctricos, con burros andando despacio y señoras en chancletas barriendo las aceras con hojas de palma. Cada domingo, a la misma hora, alguien se le acercaba a pedirle un cuento. A veces era su nieto Luisito, otras veces Marta, la hija de la vecina, o incluso algún joven con el alma rota, buscando en las palabras del viejo un mapa para volver a casa. «Abuelo, cuéntame otra vez lo del día que el pueblo se quedó en silencio», le pidió Luisito, una mañana azul, mientras jugaba con una tapita de gaseosa que parecía girar sola, como si tuviera vida. Trino sorbió su café y sonrió, como quien recuerda algo que no le pertenece solo a él, sino a todo el que alguna vez ha amado su tierra. «Fue un domingo, igualito a este», dijo, y al instante la brisa dejó de moverse, como si el viento también quisiera escuchar. El reloj de la iglesia marcó las 10, pero no sonó la campana. Ni los perros ladraron, ni los machetes se movieron en el monte. Era como si el pueblo entero hubiese exhalado profundo y se hubiera dormido de pie. Nadie gritó, nadie peleó. Solo se oían los pilones de yuca, las ollas en la hornilla y los cuchicheos de las abuelas lavando el arroz, como quien reza en voz bajita. Luisito abrió los ojos. Sabía que ese cuento no era solo historia, era hechizo de memoria. Ese día, mijo, entendí que el ruido no es lo que nos une, es el silencio compartido. Porque en el silencio uno escucha la memoria, como si las paredes hablaran bajito y las piedras del suelo recordaran tus pasos. A Trino se le humedecieron los ojos, pero no por tristeza, sino por esa melancolía dulce de quien sabe que todo lo vivido vive aún en otro lado. En ese silencio de los domingos cabía todo. El olor a sal del sudor de su padre al volver de pescar. La voz de su madre, que aún cantaba boleros desde algún rincón de la casa, aunque ya no estuviera. La risa de sus hermanos, jugando trompo bajo la ceiba que ahora florecía solo los domingos. «Hoy la gente corre mucho», dijo, mirando el horizonte. «Hablan fuerte, pero se escuchan poco, y la tradición se les va como humo. Uno la ve, la huele, pero no la atrapa». Luisito no respondió. Solo se acurrucó a su lado, sintiendo que cada palabra del abuelo era una semilla que le crecía por dentro. A las 11 en punto, los tamales ya humeaban en el fogón. La radio de la tienda empezó con un vallenato suave, pero en Villa Corona la música no salía de los parlantes, sino de las palmas que se mecían solas, de los pájaros que cantaban en coro, y de una abuela que tarareaba mientras pelaba ñame, como si aún estuviera enamorada. Porque en el Caribe, los domingos no son para correr, son para recordar. Y mientras alguien escuche, mientras alguien narre, los muertos bailan, las ceibas florecen y las raíces siguen respirando bajo tierra como corazones dormidos. Historias y vivencias del Caribe colombiano. Autor: Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto.